Bendiciones en esta preciosa noche, hermosa, especial, a este su programa Tiempos Proféticos. Esta noche que es una noche hermosa, una noche de bendición, queremos una vez más transmitirle la palabra de Dios, tratando acerca de los tiempos proféticos, los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos que estamos viviendo en este último tiempo, donde la iglesia de Cristo se tiene que preparar, puesto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y vamos a tocar la segunda parte acerca de lo que es el templo y el cumplimiento de la profecía. Vamos con la segunda parte. Vamos a leer la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 1 y el versículo 2. Dice la escritura: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús, estando con los discípulos en el monte de los Olivos, ese monte estaba cerca al templo de Jerusalén. Si nosotros miramos la historia acerca del templo, el templo era todo para los israelitas, para judíos israelitas, pues era el lugar de culto, era el lugar de adoración. El primer templo fue construido, como todos sabemos, por Salomón, que era el hijo de David. Pero luego que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, el templo fue destruido, fue derribado y más adelante es restaurado por los judíos. Cuando leemos el libro de Ageo, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué significa esto? Que cuando se levanta el segundo templo no tenía la misma hermosura que tenía el templo que levantó Salomón, y la generación nueva como que se puso un poco triste, pero Dios da una promesa. Dios dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque habitará el deseado de las naciones. Estaba hablando de ese templo que tiene que ver con Cristo, amén, con el Rey de Reyes, el Señor de señores. Pero luego este templo fue refaccionado por Herodes, y en el tiempo en que Jesús llegó estaba refaccionado y era muy hermoso. Era algo digno de admirar por las personas de aquella época. Era el centro de adoración, pero también era un lugar muy hermoso. Y estando Jesús ahí frente al templo, desde esa panorámica donde se podía observar la hermosura del templo, las ofrendas votivas del templo, que eran esos adornos preciosos, Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Podemos encontrar en la historia que 70 años después de Cristo se cumplió esta palabra. Escúcheme, 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo, esta palabra tuvo un cumplimiento, porque el emperador romano Tito tomó a Jerusalén, la sitiaron, y estudiando la historia dice que más o menos fue un conflicto como de 4 años. Y en Israel, en Jerusalén, había una resistencia. Todos estaban custodiando el templo, la ciudad, que tenía unas murallas eternas, pero que dentro tenía 2 murallas. Aparte, el templo tenía una fortaleza, o sea que humanamente era difícil penetrar Jerusalén. Pero Jesús dio una palabra, y Jesús dijo: ¿veis todo esto? Como ya lo leímos en Mateo 24, versículo 1 y 2. De cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado.
esa palabra se cumplió en el año 70 después de Cristo con el sitio de Israel, y cuando los romanos sitiaron Jerusalén y saquearon el templo y lo quemaron. Eso fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque el templo quedó totalmente saqueado y ellos mostraban todo lo que habían sacado del templo, mostraban todos los utensilios en oro y todo aquello que habían saqueado. Ahí se cumplió la palabra que Cristo dejó. Recuerde que el templo es como el epicentro, era el centro de adoración del pueblo de Israel. Significa que cuando el falso Mesías o el anticristo venga, porque la palabra anticristo es contra Cristo, él va a venir astutamente haciéndose pasar como el Mesías, ese Mesías que esperan los israelitas. Él un día se va a presentar en el templo, en el nuevo templo que los israelitas van a levantar. Ahí es donde se cumple la palabra del libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire que Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer algunos versículos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ya ayer hablamos acerca de la apostasía mundial y de todo lo que estamos viendo. Amén. Pero hoy quiero centrarme con referencia a lo que es el templo, porque si para los israelitas y para los judíos el templo es el centro y es el lugar que ellos siempre han anhelado, no hay mayor forma de engañarlos que presentarse en el nuevo templo que ellos van a levantar. Y precisamente después de derribarse el templo en el año 70 después de Cristo, tomado por los romanos, por el emperador Tito, a partir de ahí no se ha vuelto a levantar un templo. Ahora, ¿qué más pasó en la historia con referente a ese templo? Vamos a explicar algunas cosas. Por ejemplo, vemos la palabra Yom Kippur. Para los israelitas, Yom Kippur significaba el día de la expiación. Esa es una fiesta especial para ellos, para los judíos, para los israelitas. También miramos tres puntos importantes que hay en lo que llamamos la antigua Jerusalén. Era el lugar donde estaba ubicado el templo. Mire, después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, comenzaron a suceder una serie de circunstancias, entre ellas lo que se llamó como la diáspora de los judíos, de los judíos, donde muchos fueron expulsados, fueron sacados y se dispersaron. Y entonces Israel desapareció como nación. Y a raíz de todos esos conflictos que hubieron, lo que era el lugar donde estaba el templo fue ocupado a raíz de conflictos, guerras que hubieron. Y existe un lugar donde estaba el templo llamado el Domo de la Roca. Ahí usted lo puede mirar en la imagen. El Domo de la Roca es un lugar sagrado para lo que es los árabes, los musulmanes, hablando de Jordania, de Irak, de Egipto y todo lo que practican lo que es el Islam, los musulmanes. Pues ese lugar, el Domo de la Roca, está ubicado, escúchenme, está ubicado ahí donde estaba el templo edificado. Lo que vemos en el centro es lo que conocemos famosamente como el Muro de los Lamentos. Ese es el lugar, ese es un pequeño espacio que los israelitas tienen para orar, para pedir las peticiones a Dios. Se dice que ahí se reúnen a clamar para que Dios les permita construir el nuevo templo según su creencia. ¿Por qué? Porque ellos siempre han estado centrados en el templo. Y el tercer lugar que hay, ahí donde estaba el templo, fue cuando
Los católicos también llegaron y tomaron posesión de aquel lugar y se conoce como el Santo Sepulcro. O sea que vemos tres de las religiones más famosas del mundo peregrinar a aquel lugar, lo que es el Islam o los musulmanes, lo que es el judaísmo y lo que es el catolicismo, lo que el mundo llama cristianismo, porque el cristianismo verdadero es el cristianismo que no tiene idolatría, aquel que imita a Cristo, aquel que imita su palabra, aquel que hace la voluntad de Dios. Pero el mundo le conoce como el cristianismo, amén, diríamos así, por un nombre que quizás no lo llevan ellos, por la manera como adoran, por la manera como hacen las cosas, amén. Pero bueno, podemos notar que el lugar donde estaba el templo fue tomado, diferentes partes fueron tomadas por tres de las religiones más reconocidas del mundo: el catolicismo, el judaísmo y los musulmanes. Entonces eso es el centro del conflicto. ¿Por qué es el centro del conflicto? Porque escúcheme, cuando hablamos de cumplimiento profético podemos notar algo, que en el año 1948 se formó el Estado de Israel. Ahí se cumple una profecía del profeta Isaías que dice en la palabra que nacerá una nación en un día. Cuando el profeta Isaías profetizó esto, fue impresionante porque el profeta Isaías estaba hablando del nacimiento de una nación en un día. ¿Cuándo se cumplió esa profecía del profeta Isaías? ¿Cuándo se cumplió? Cuando en 1948 la ONU y muchas naciones nuevamente declaran a Israel como una nación. Recuerde que desde el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito con el ejército romano toman y sitian Jerusalén y toman todo Israel, Israel desapareció como nación, comenzó una diáspora, todos los israelitas se regaron, amén, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que Israel desaparece como nación, amén. Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 66, el versículo 8, dice la Biblia, escúcheme cómo dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra y en un día nacerá una nación de una vez. Impresionante esa profecía del profeta Isaías. ¿Cuándo se cumple eso? Desde el año 70 después de Cristo, cuando se cumple la profecía de Cristo, de Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, que el templo sería saqueado. Eso pasó cuando toda Jerusalén fue sitiada y Israel desapareció como nación. Hasta 1948, cuando nuevamente Israel es declarada como nación. Pero escúcheme, porque Israel ha estado rodeada de enemigos, lo que conocemos como los árabes. Todos sabemos que bajo el linaje bíblico los árabes son los descendientes de Ismael, y Israel a sus alrededores y al norte y al sur está sitiado por naciones. Al sur está Egipto, al norte está Siria con los altos de Golán, está Irán, Jordania, y estas naciones siempre han tenido conflicto con Israel. Y como lo vemos en la imagen, el domo de la roca es el lugar que le otorgaron a los árabes. ¿Dónde se lo otorgaron? Está ahí está pegado al muro de los lamentos. Hay un barrio árabe ahí. Entonces, todo esto que yo le estoy hablando, el domo de la roca, el Santo Sepulcro, ahora mismo es el obstáculo para que se construya el nuevo templo. Es ahí porque usted se dará cuenta por qué hay tanto conflicto en el Medio Oriente, y que todo el tiempo usted está viendo
que Israel está siendo bombardeada. Siria la bombardea, los enemigos de alrededor la bombardean, y Israel tiene algo llamado la cúpula de hierro, que es una tecnología de Israel, que es como una batería antimisil. Lo hemos visto en diferentes imágenes, cómo atacan Israel, y esa batería antimisil, escúcheme, desvía los misiles, detecta los misiles. Eso lo tienen ellos hace mucho tiempo. Dios le dio esa sabiduría. Significa que Jerusalén es el centro profético de la Biblia. Todo el mundo mira de reojo hacia Jerusalén. De pronto algunos ignoramos esto y decimos, bueno, ¿qué es el domo de la roca? El muro de los lamentos, el santo sepulcro. Son los lugares donde estaba el templo. Lo que usted ve como el muro del lamento, eso es solo una parte, una fracción pequeña que le dejaron a los israelitas ahí. Ellos van ahí y meten sus papelitos. Amén. Pero el templo era todo ese alrededor. Y por eso en el proyecto del tercer templo está construir el tercer templo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el domo de la roca. El problema no tanto sería el santo sepulcro, porque quizás cedería, pero los árabes, y usted sabe que la doctrina musulmana es muy radical y que ellos han tenido conflicto con Israel. Ahí hay un lugar de conflicto. Amén. Mire, en 1948 Israel fue declarada como nación, pero ¿qué pasó en lo que llamamos la guerra de los 6 días? La guerra de los 6 días se dio en 1967, cuando Israel captura la península del Sinaí y la mitad de los altos del Golán. ¿A quién le pertenecía la península del Sinaí? Le pertenecía a Egipto. Amén. Y a raíz de esto, en 1973, se da lo que es la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué se le llama la guerra del Yom Kippur? Porque ese día los israelitas estaban celebrando el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Aquí vamos a ver un poco el mapa. Amén. Para que usted pueda observar. Vamos a ver aquí un poco el mapa. Ahí está el mapa de Israel. Si usted mira hacia arriba, se va a dar cuenta, ahí está señalado lo que es los altos del Golán, Siria. Al sur está la península del Sinaí, el lugar que Israel en 1967, en lo que llamamos la guerra de los 6 días. ¿Por qué se le llama la guerra de los 6 días? Porque resulta que Jordania, Egipto, Irán se unieron para atacar a Israel, y ellos prácticamente estaban celebrando la victoria. El presidente Nasser de Egipto estaba celebrando la victoria, y mientras celebraba la victoria, Israel se adelanta, y Israel ataca a las tropas, y en 6 días acabaron con 3 ejércitos. Entonces Israel conquistó en 1967, en la guerra de los 3 días, los altos del Golán y la península del Sinaí. Los altos del Golán es un lugar rico en agua, y los sirios todo el tiempo han estado peleando ese lugar. Es ahí porque usted está mirando conflictos entre Israel y los sirios. Irak quiere atacar a Israel y Jordania quiere atacar a Israel. Más adelante está Turquía, que se conoce como Togarma. Amén. Antiguamente Turquía era Togarma. Y quizá mañana le voy a tocar parte de esto, porque ¿qué tiene que ver el conflicto de Rusia, de Ucrania? Mire, todo se está preparando. Aparentemente vemos una guerra, pero recuerde que estamos en los últimos tiempos. Jesús habló del fin del siglo. Todo se está preparando. La Biblia habla de los reyes del oriente. Todo se está preparando lentamente. Yo no le estoy diciendo que ya es el Armagedón, pero parece que todo se está preparando. ¿Sabes qué he notado yo? Que en estos últimos tiempos Dios está permitiendo que veamos cosas para que nos preparemos. Una de esas fue lo que llamamos el COVID. Mire que las personas para poder comprar, para poder salir, tenían que tener su número de cédula, le llamamos aquí en Colombia. En algunos lugares le llaman DNI, en otros lugares le llaman su identificación. Para poder entrar a un almacén y comprar, tenían que presentarlo. Eso se parece, no que fue, no es que se parece
a lo que va a ocurrir en Apocalipsis 13:16. Significa que estamos viviendo principio de dolores. Le llamaríamos el simulacro de Dios. Hay un simulacro para que la iglesia se esté preparando, para que la iglesia se dé cuenta, amado hermano. Todo lo que ha pasado es como un preparativo de las cosas que vienen. Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores. Y vimos que por 2 años y más una pandemia nos limitó, nos detuvo, no podía ir a comprar cuando quería. Ahora hay un gran conflicto, porque ya usted sabe que si quizá la persona dice me vacuno, no me vacuno, todo eso es un simulacro, amado hermano. Imagínese cuando vengan los propios dolores, cuando ahí sí sea el actuar del anticristo. Lo que estamos viviendo es principio de dolores, y ahora notamos este conflicto entre entre Rusia y Ucrania, que tiene tensionado no solamente a esos 2 países, a Europa, no, tiene tensionado a todo el mundo, tiene tensionado a la economía mundial, amado hermano. Significa que se están preparando. Esto es como un simulacro de las cosas que vendrán un día, que van a ser fuertes. La iglesia se tiene que preparar. Entonces, cuando nosotros vemos el conflicto de 1967, conocido como la Guerra de los 6 días, luego eso genera lo que es la Guerra del Yom Kippur, que es el día de la expiación, porque ese día nuevamente Egipto, Jordania deciden atacar a Israel. Amén. Los países árabes estaban contra Israel ese día para atacar a Israel. Pero ¿sabe qué pasó? En un acto, en un tratado de los gobiernos, a Egipto se le entrega la península del Sinaí. Esa parte se le entregaron nuevamente a Egipto, y Egipto fue la primera nación árabe, escúcheme, que reconoció a Israel como nación. Lo que es Turquía, lo que es Irak, Jordania, Siria, no reconocen a Israel como nación. Es más, en sus proyectos está atacar y destruir a Israel. Allá es donde yo lo quiero llevar, porque un día lo que van a ser los reyes del Oriente, lo que conocemos en la Biblia, tienen como que las evidencias de que son los reyes del Oriente, lo que es Rusia, lo que es China, y todos esos países se aliarán para tratar de entrar y destruir a Israel. Mañana tocaremos parte de este punto. Quiero centrarme ahora en el cumplimiento profético del templo. Mire todos los conflictos que ha traído Jerusalén, una nación tan pequeña, pero que es donde está la promesa. Jerusalén, que se conocía como Jebus, que fue, según algunos estudiosos, el lugar que David conquistó, donde en el monte Moriah se levanta el templo. Ahí es el lugar que de reojo todo el mundo mira, es el lugar que de reojo todo el mundo observa, todo el mundo mira, hermano, porque ahí está el centro de la profecía, ahí está el centro del cumplimiento de la profecía, amado hermano. Entonces podemos mirar que en la guerra de Yom Kippur se hacen unos tratados. Ahora, de 1973 hacia acá, solamente han habido escaramuzas de conflicto, pero parece que todo estuviera tranquilo. La higuera floreció en Israel, pero ahora se centran en el proyecto del templo. ¿Qué es el proyecto del templo? Amén. Ahí podemos mirar la imagen, Yom Kippur, la celebración, lo que se conoce en 1973 como la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ese día hubo un conflicto. Amén. Fue el conflicto que se llamó la guerra del Yom Kippur. Pero ahora, desde el 1973 hacia acá, todo ha girado en torno a la tranquilidad. Pero los israelitas trabajan por el proyecto del nuevo templo. El templo que va a ser edificado, el templo que va a ser levantado. Y ahí se va a cumplir la profecía de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí se va a cumplir, amado hermano. Tendría que haber un acuerdo de paz entre el Estado de Israel y los árabes. Y eso un día se va a dar.
todo se está preparando para ese momento. Miraba un video y los israelitas ya tienen todo diseñado. Ya diseñaron el nuevo templo, está diseñado. Invirtieron más de $100,000 para hacer un video de 3 minutos donde se muestra cómo va a ser el nuevo templo. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo habló en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Significa que el anticristo va a ser alguien al que el mundo le va a rendir culto. Ahora, para que a alguien se le rinda culto, tiene que ser un personaje muy reconocido y tiene que estar centrado en lo religioso. El anticristo vendrá con una falsa religión, amado hermano, y todo se está preparando en esa falsa religión. Vamos a hablar mañana de lo que es el lugar que están construyendo, donde van a peregrinar todas las religiones. Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del falso profeta y seguiremos con este tema de el templo y el cumplimiento profético. Aleluya. Así que bendiciones en esta noche maravillosa, bendiciones en esta noche especial. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por darnos la oportunidad en esta preciosa noche de compartir esta palabra. Mañana le esperamos con la tercera parte para que usted esté aprendiendo un poco de la profecía, de lo poco que hemos aprendido ahí, que hemos estudiado. Amén, de lo poco lo decimos porque es muy profundo la palabra. Mañana le esperamos para la tercera parte. Mañana vamos a tocar, Dios mediante, si el Señor lo permite, el templo y los cumplimientos proféticos. Vamos a hablar del conflicto Rusia-Ucrania, de los reyes del Oriente. Vamos a hablar de el nuevo lugar donde se está construyendo el epicentro de todas las religiones. Se va a levantar una nueva religión llamada la religión mundial. Son tiempos de ecumenismo, tiempos peligrosos. Iglesia, despertemos, Cristo viene pronto. Gracias por acompañarnos en este hermoso programa, Tiempos Proféticos. Le invito para que se suscriba a nuestro canal, para que le lleguen las notificaciones. Usted le puede dar ahí en suscribirse. Ahí le da, se suscribe. Busca nuestro canal, Hanner Valencia. Ahí aparece el logo, ahí se lo estoy señalando. Ahí aparece el logo. Usted lo va a encontrar así. Aparece nuestra foto. Le da suscribirse, le da me gusta y le da la campanita y le llegarán las notificaciones, porque Dios colocó este sentir de enseñar acerca de los tiempos proféticos. Recuerde, Cristo viene pronto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, no se le olvide suscribirse. Bendiciones.